desde la gran ciudad de Nueva York, para todos nuestros amigos y hermanos hispanos en todo el mundo, desde el levante hasta el poniente, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Miren, iniciamos en el hemisferio norte el verano oficialmente. Oficialmente. Pero en el hemisferio sur, es el invierno. Es el invierno. Así que en New York se pone caliente, pero en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, oiga, a sacar los abrigos. Feliz llegada del invierno para nuestros hermanos del Cono Sur. Shabbat Shalom desde Nueva York. Y por supuesto nosotros aquí en Nueva York, pues feliz llegada del verano. Como la Tierra, esto es muy importante, Rabotai, como la Tierra está entrando en una posición diferente en su viaje alrededor del Sol, dos cosas son importantes cuando llega el verano o cuando llega el invierno. Dos cosas son importantes. Primero, en el verano debemos comer comidas frías. Y en el invierno debemos comer comidas calientes. Así que argentinos, uruguayos, chilenos, sopita de pollo, bien calentita, ¿ok? Y nosotros acá en el norte, zumo de naranja o de uva allá en España, ¿eh? Pero nunca olvidar eso. En el verano, comidas frías. En el invierno, comidas calientes. La segunda cosa es limpiar el colon. Limpiar el colon. Es importante cada vez que entramos en un nuevo season, en una nueva temporada, limpiar el colon. Si no lo hacemos, corremos el riesgo, lo aleno, de enfermarnos sin necesidad. Así que vamos a cuidar lo que comemos en este nuevo solsticio que entramos y vamos a escuchar nuestro cuerpo, lo que tiene que decirnos, y recordar que sin Torah no hay salud y sin salud no hay Torah. ¿Ok? Bueno, habiendo dado la bienvenida al verano y al invierno, vamos entonces a prepararnos para iniciar nuestro estudio de nuestra Sagrada Torah en la sección que se corresponde para este Shabbat. Nuestra parashá de esta semana lleva por nombre Be'a Aloteja. Be'a Aloteja. Be'a Aloteja se traduce tradicionalmente como cuando enciendas. Cuando enciendas. Y es una referencia a las instrucciones divinas dadas a Aarón acerca del protocolo que debía seguir en lo relacionado con el encendido de los 7 brazos de la menorá del templo, del tabernáculo de reunión. Y el tema del sacerdocio arónico es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ese sacerdocio arónico contiene alusiones a otro tipo de sacerdocio del cual también habla la Escritura en lo relacionado con el Mesías. Y es por eso que mi tema hoy, como fue prometido la semana pasada, lleva por título El Mesías sacerdotal. El Mesías sacerdotal. De este Mesías sacerdotal hablaron los profetas hebreos cientos de años antes de Yeshua. Cientos, siglos antes de Yeshua. Y todo, a fin de cuentas, proviene de Sinaí, del pacto sinaítico, porque es del pacto sinaítico que brota toda la profecía en Israel. Y eso se hace evidente en nuestra parashá, la cual registra ese extraño fenómeno de transferencias de espíritus que tuvo lugar entre Moshe Rabbeinu y los 70 ancianos de Israel. Creo que el año pasado, hace un par de años atrás, yo hablé acá
de la transferencia de espíritu, cómo es que eso opera, la transferencia de espíritu. No voy a hablar de eso porque ya es un asunto que fue enseñado. Pero basta recordar que en la lectura de esta semana, Moisés reúne a 70 príncipes de Israel que van a formar algo así como su gabinete de gobierno. Y luego de reunirlos y explicarles sus funciones, los coloca alrededor de la tienda del encuentro, del Ohel Moed. Y dice la parashá que una vez colocados así, Dios baja en una nube. Dios baja en una nube y el espíritu del espíritu profético que estaba en Moshe Rabenu, de ese espíritu profético que estaba operando en Moshe Rabenu, una porción de ese espíritu fue transferida a estos 70 ancianos. Y la Torá relata que cuando ese espíritu profético se posó sobre ellos, comenzaron a profetizar. En un éxtasis profético. Comenzaron a profetizar. ¿Y qué más pasó? ¿Siguieron profetizando o esa fue una experiencia única para aquel momento de unción profética? La mayoría de las versiones bíblicas, incluyendo la traducción antigua hecha por sabios judíos en el siglo III antes de Yeshua, que vertieron del hebreo al griego esa extraordinaria versión conocida como la Septuaginta, traducen el texto hebreo lo yasefu como que fue una experiencia única, es decir, profetizaron en aquel momento, pero ya no profetizaron nunca más. Sin embargo, como es sabido, el texto hebreo, el texto hebreo de la Escritura, el texto hebreo de la Escritura no solamente tiene consonantes, tiene vocales escondidas. Es decir, en el texto hebreo de la Escritura hebrea no aparecen las vocales, aparecen solo las consonantes. ¿Okay? Aquí tenemos el texto hebreo de la Escritura. Aquí aparece con vocales. Pero en el rollo de la Torá aparece sin vocales. Entonces, dependiendo de la vocal que tú le pongas debajo o al lado de las consonantes, según corresponda, es el significado. Entonces, cuando se traduce, lo yasefu, se puede también traducir de otra manera. Lo yasufu. Y si tú traduces lo Yasufu significa que continuaron profetizando. Es decir, que luego del momento inicial de recepción del espíritu profético sobre ellos, se transformaron en profetas. O sea, profetizaban cada vez que era necesario profetizar. No fue un evento único, sino que podían seguir profetizando cada vez que fuera necesario. En otras palabras, que se volvieron 70 pequeños Moisés. 70 pequeños Moisés. La mayoría de los sabios y eruditos de la lengua hebrea piensan que la traducción correcta es yasefu o lo yasefu. Es decir, que los ancianos, estos 70 ancianos, profetizaron solo una vez. Pero esto crea un problema. Esto crea un problema porque si leemos en las Escrituras, resulta que de los 70 ancianos, por alguna razón que la Torá no menciona, 2 de ellos no estuvieron presentes alrededor del Ohel Moed, del santuario, el momento que Dios tomó del espíritu profético que estaba en Moshe Rabenu y los transfiere a ellos. La Torá incluso nos dice de los nombres de estos 2 líderes que no estuvieron allí presentes, estaban en el campamento. El nombre de ellos fue Eldad y Madad. Así dice la Escritura. Ellos estaban en el campamento cuando tuvo lugar la transferencia de espíritu. ¿Y qué pasó?
que una porción del espíritu profético de Moisés también vino sobre ellos y aparentemente continuaron profetizando. Así que al menos en el caso de Eldad y Medad, la recepción del espíritu profético no fue una experiencia única, sino continua. Si esto pasó con Eldad y Medad en el campamento, lejos del Ohel Moed, ¿qué no habría pasado con el resto de los ancianos que estaban al lado del Ohel Moed, al lado de Moshe Rabeno, que era la fuente misma de donde estaba saliendo ese espíritu profético? Algunas fuentes judías antiguas dicen que efectivamente ellos continuaron profetizando. Por ejemplo, la traducción de Onkelos, conocida como el Targum Onkelos, es decir, una traducción hecha del hebreo al arameo, posiblemente en el segundo siglo después de Yeshua, vierte el texto hebreo al arameo como no cesaron. Es decir, continuaron profetizando. La pregunta es, ¿cuál de estas dos versiones es la correcta? Toda. Pero si tengo el sombrero todavía. ¿Cómo me queda el sombrero? En honor a Puerto Rico. ¿Cuántos hay puertorriqueños acá? Ahí está, Puerto Rico. Es que tenemos aquellos hermanos que están viéndonos. Es que tenemos un hermano acá en la comunidad que es amante de los sombreros. Y cada Shabbat trae uno diferente. Y esta vez trajo este que me gustó muchísimo porque pega muy bien con el calor, ¿verdad? Con el calor que iniciamos acá. Se lo pedí y aquí está, mire, Puerto Rico. All right. Bueno, la pregunta es, Onkelos traduce al arameo, no cesaron. La Septuaginta traduce cesaron. Y la mayoría de las versiones traducen cesaron. Pero Onkelos es un traductor muy serio, muy importante. Y él tradujo, continuaron profetizando. La pregunta es, ¿cuál de las dos versiones, Humberto, es la correcta? ¿Cuál de las dos versiones es la correcta? ¿Profetizaron una sola vez o continuaron profetizando aún después de aquel momento de transferencia de espíritus? Quizá la mejor respuesta la encontramos en el Midrash Tanhuma. El Midrash Tanhuma discute esto en profundidad y afirma que Moshe Rabenu no fue el único profeta presente en el monte Sinai el día del pacto de la alianza. Moshe Rabenu no fue el único profeta presente allí. O sea, ¿cómo lo explica el Midrash? ¿Cómo lo explica el Midrash? El Midrash lo explica argumentando que debemos recordar lo que previamente Moshe dijo. Moshe dijo, no solo con ustedes que están aquí hoy se está sellando este pacto, sino con los que no están aquí hoy, también con ellos se está sellando ese pacto. No solamente con ustedes. Esto es algo tan extraordinario, esto es algo tan profundo que no es solo con ustedes que están aquí físicamente. Los que no están aquí también están siendo contados en el pacto. ¿Y quiénes eran los que no estaban allí? Hay dos grupos: los que ya habían pasado, habían muerto, ¿okay? Y los que no habíamos nacido. En otras palabras, todos nosotros estábamos allí. Potencialmente estábamos allí. El Midrash, basado en eso, afirma que todos los profetas, miren qué interesante, todos los profetas que estaban por nacer, estaban allí presentes también en espíritu. Y no solamente los profetas, todos los sabios de la Torah que vendrían después, estaban presentes seminalmente también allí en Sinaí. Esto significa que, según el Midrash, en verdad hubo una sola revelación divina, el día de Sinaí. Pero potencialmente todos los profetas subsecuentes y todos los sabios de Torah que vendrían después, sus espíritus estaban allí presentes también, oyeron lo que
habrían de decir y profetizar y enseñar en los siglos posteriores. Y por lo tanto, según el Midrash Tanhuma, ambas expresiones, aunque parecen ambiguas, ambas son palabras del Dios viviente. Así que hubo una revelación única. Una revelación única. Pero de esa revelación única se van a nutrir luego todos los profetas y todos los sabios que vengan después. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? All right. Si para ese tiempo en que esto está ocurriendo, Dios le dijo a Moisés, profeta como tú, levantaré entre tus hermanos, lo cual es una referencia al Mesías. Entonces, el propio Mesías es un personaje que viene de la revelación de Sinaí. En otras palabras, el espíritu de Mashiach estaba también allí en Sinaí, de modo tal que cuando Moshe Rabeno oye a Dios decirle, profeta como tú, levantaré de entre tus hermanos a Israel, está diciéndole, así como yo te he levantado a ti en medio de Israel, así voy a levantar al Mashiach también. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Observa lo poderoso que es esta palabra. Dios le está diciendo a Moshe, profeta como tú les levantaré. Profeta como tú les levantaré. Como una referencia al Mesías. Lo interesante de esta profecía es que no dice profeta como Aarón tu hermano, que era lo que uno esperaría que dijera, profeta como Aarón tu hermano, pero no dijo eso, dijo profeta como Moisés, como tú. La pregunta obligada es, ¿cuál es la diferencia entre Aarón y Moisés? Son hermanos, hijos del mismo padre, hijos de la misma mamá. Son hermanos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué la Torah no dice profeta como Aarón tu hermano, sino profeta como tú? La diferencia fundamental entre Aarón y Moisés es que Aarón fue elegido para un sacerdocio que sería entregado por herencia. Sería perpetuado por herencia. En el caso de Moshe Rabeno, fue un cargo que no continuaría como herencia, sino en el caso de Moshe fue una posición única y consumada por la voluntad divina. Una vez Moisés fue retirado de en medio de nosotros, su silla original desapareció con él. Y su cargo desapareció con él. En otras palabras, no tendremos otro Moisés en la historia de Israel. Él fue llamado a realizar una tarea. Cuando esa tarea concluyó, su llamado también concluyó. Y por eso está escrito, no se ha levantado profeta como Moisés en Israel. Pero no así Aarón. Su silla sigue siendo ocupada por sus descendientes, los Kohanim, quienes son los responsables de elegir el sumo sacerdote del orden de Aarón cada vez que el previo haya muerto. Pero aquí está la promesa, que Dios levantaría en algún punto de la historia judía, Dios levantaría en algún momento de la historia judía un profeta como Moisés. Es decir, uno que sería elegido no por los hombres, sino por Dios. Y no para una posición de herencia, sino para una posición única, al punto que nadie más después de él podría ocupar esa posición exactamente como sucedió con Moisés. ¿Entendemos el concepto? Así como la posición de Moisés fue única, así la posición del profeta como tú sería única e irreemplazable. Esto suena bien, suena muy bonito, pero nos crea un problema. Nos crea un problema con otros textos de la Biblia que afirma que el Mesías se va a levantar no de la tribu a la cual perteneció Moisés, que fue la tribu de Leví, sino que el Mesías vendría de la tribu de Judá, a la cual se le dio la promesa mesiánica. Efectivamente, si tú miras la escritura, verás que muchos años antes de Moisés, Dios dijo por boca de Jacob Avinu,
justo cuando estaba en su lecho de muerte y reunió a sus hijos en Egipto y le da una bendición a cada uno de sus 12 hijos, Dios le dijo a Judá a través de su padre Jacob: no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. No será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, y a él se congregarán las naciones. Todo el mundo sabe en Israel que Silo es una referencia críptica al Mesías. Y aquí claramente se anuncia que el Mesías viene de la tribu de Judá. Y si no es de la tribu de Judá, no puede ser el Mesías. Sin embargo, a Moisés se le prometió: un profeta como tú, de entre tus hermanos te levantaré, lo cual también es una referencia al Mesías. Pero como Moisés no es de la tribu de Judá, sino de la tribu de Leví, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo lo explicamos? Los rabinos antiguos que fueron confrontados con estos desafíos y muchos otros más, nos dan una respuesta más o menos de esta situación. Por ejemplo, hay textos en los profetas que relacionan la figura del Mesías con un personaje fuerte, monárquico, invicto, como es el caso del profeta Daniel, que lo presenta como un hijo de hombre rodeado de nubes del cielo, que es acercado a un anciano de día para recibir un reino que no tendrá fin. Ese es el Mesías monárquico, ese es el Mesías fuerte, ese es Mashiach ben David, el Mesías invicto. Pero hay otros textos de la Escritura que nos dan una imagen del Mesías totalmente diferente. No de un Mesías fuerte, invicto, monárquico, sino un Mesías humilde, un Mesías manso. Como es el caso, por ejemplo, del profeta Zacarías, que dice: he aquí tu rey viene a ti manso y humilde, montado sobre un burrito. Basado en estas realidades textuales, los rabinos tomaron la figura del Mesías y la dividieron en dos personajes mesiánicos. Al primero llamaron Mashiach ben Yosef, y al segundo llamaron Mashiach ben David. Y según los rabinos antiguos, el Mesías ben Yosef será un líder político que va a librar fuertes batallas a favor de Israel, pero va a sufrir muchísimo. Va a sufrir muchísimo, como sufrió Joseph en Egipto. Y finalmente va a ser muerto en una batalla y dejará así el camino abierto para la aparición de Mashiach ben David. Una vez llegado Mashiach ben David, el Mesías invicto, afirman los rabinos, una vez llegado el Mashiach ben David, va a tomar lo inconcluso del Mesías ben Yosef y lo va a completar, haciendo finalmente el sueño de la redención final de Israel una realidad, derrotando las fuerzas del mal, y según las palabras del Talmud, derrotando las fuerzas de la personificación de ese mal arminio. Resucitará Mashiach ben Yosef, y entre ambos, entre Mashiach ben Yosef resucitado y Mashiach ben David, van a introducir la edad mesiánica en Israel y en el mundo. Así que han sido los propios rabinos los que nos han enseñado la idea de dos Mesías. Uno que sufre y muere, y otro que viene luego, completa la obra inconclusa del primero y establece la añorada edad mesiánica para Israel y para el mundo. Sí, esta idea de dos Mesías es compleja, muy compleja, porque si vamos al texto bíblico, no simplemente a la creación de un personaje midrásico para resolver un conflicto entre textos antiguos y contradictorios en la profecía, sino si vamos al texto bíblico directamente, vamos a encontrar que hay una profecía acerca del Mesías sacerdotal. Y antes de mencionar esa profecía, quiero que lleves en mente el bosquejo de lo que vengo diciendo hasta aquí. Primero, que todo viene de Sinaí. Todo viene de Sinaí. ¿Por qué todo viene de Sinaí? Porque el pacto se hizo no solo con los que estaban presentes allí, sean profetas, sean eruditos, maestros de la Torá, sino también con todos los que no estaban presentes allí.
Es decir, los profetas y sabios por venir, incluyendo, por supuesto, el Mesías, que sería uno como Moisés. Segundo, si un profeta como Moisés, que es de la tribu de Leví, es una referencia al Mesías, y previamente se había dicho que el Mesías viene de la tribu de Judá, claramente tenemos aquí dos figuras mesiánicas. Una sacerdotal, que viene de Leví, y otra que viene de Judá. Una que viene por un profeta como Moisés y otro que viene de la línea de David, a quien se le dio la promesa que uno de sus hijos sería el Mesías. Esta realidad se vuelve más compleja aún cuando tenemos otra profecía que habla del Mesías de una línea sacerdotal que no tiene nada que ver ni con Moisés ni con David. Una línea sacerdotal mesiánica que no tiene nada que ver con Moisés y que no tiene nada que ver con David. ¿Dónde está esa profecía? En el Salmo 110. El Salmo 110, a partir del verso 4, está escrito, y cito para ustedes: Hashem, Yuhei Bajei. ¿Okay? Yuhei Bajei, Adonai. ¿Okay? Adonai ha jurado y no se retractará: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y todos estamos de acuerdo en Israel que el Salmo 110 es un salmo mesiánico. Y en este salmo se afirma que el Mesías, a quien el salmista ve en el verso 1, sentado a la diestra de Dios, porque el salmo inicia diciendo: dijo Hashem a mi Señor. ¿Okay? Ojo, en las Biblias cristianas aparecen los dos señores con S mayúscula. Dijo el Señor a mi Señor. En el texto hebreo no aparece así. En el texto hebreo no es: dijo Adonai a mi Adonai. El texto hebreo dice: dijo Adonai a mi Adoní. Adonai y Adoní son dos cosas diferentes. ¿Ok? Eso es muy importante. Dijo el Señor a mi amo, a mi jefe. David está escribiendo ese salmo y dice: dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién es el mi Señor? El Mesías. El Mesías es el Señor de David. Y dice David en este salmo: dijo Adonai a mi Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos debajo de tus pies. Entonces, en este Salmo 110, que es un salmo mesiánico, se afirma que el Mesías, sentado a la diestra de Dios, escucha una voz. Trate de imaginar esa figura. El Mashiach, proféticamente, sentado a la diestra de Dios, escucha una voz profética diciéndole: Hashem ha jurado y no se retractará: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a juntar todo lo que estoy diciendo hasta aquí. Primero, un Mesías como Moshe, que proviene de la familia sacerdotal, la casa de Leví. Un Mesías de la casa de Judá, que viene por la vía de David. Y ahora un Mesías de la casa de Melquisedec, de la dinastía de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Y en medio de todo esto, la fórmula rabínica de dos Mesías. Uno que sufre y muere librando las batallas de Israel, es decir, Mashiach ben Yosef, y otro que viene luego, lo resucita y establece la edad mesiánica, que es Mashiach ben David. ¿Cómo manejamos toda esta información que tenemos sobre el Mesías? Una cosa es clarísima: las Escrituras hablan de un Mesías sacerdotal y las Escrituras hablan de un Mesías monárquico. El punto en cuestión es este. Paolo. Si se trata de dos Mesías, como interpretaron los rabinos talmúdicos, o un solo Mesías que aparece en dos momentos diferentes de la historia de Israel, realizando dos funciones distintas: una sacerdotal, anticipada en el profeta como Moisés, que viene de la familia sacerdotal, y anticipada en el sacerdote semejante a Melquisedec. Vamos a pensar por un momento en Moisés, en ese profeta como tú, que el Eterno levantaría a Israel. ¿Qué significa un profeta como tú?
¿Cómo lo podemos interpretar? Significa que el Mesías viene de la tribu de Leví, de donde procede Moisés, o significa que sería de la talla de Moisés. Es decir, uno llamado como lo fue Moisés. O sea, no elegido por los hombres, sino por Dios. El hecho de que previo a Moisés, el Eterno había jurado que el Mesías vendría de la tribu de Judá, porque no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Está claro que cuando Dios le dice a Moisés, un profeta como tú, se refiere a la forma del llamamiento, no a la familia de la cual sacaría el Mesías. En otras palabras, un Mesías como tú se refiere al hecho de que así como a Moisés no lo escogió ningún hombre. No fue elegido por ningún hombre. No fue elegido por ningún Sanedrín, por ninguna junta, por ningún concilio humano, sino por Dios mismo. Así también el descendiente de Judá, el descendiente de David, que viniera, será escogido por Dios mismo, no por los hombres, no por concilios humanos, no por autoridades humanas. En otras palabras, no sería un concilio de líderes humanos, no sería un Sanedrín de líderes humanos, no sería un senado de líderes humanos donde se definiría el asunto del Mesías, sino que Dios mismo será quien lo hará exactamente igual como sucedió con Moisés. En otras palabras, que así como Moisés fue elegido por decreto divino, así también el Mesías será elegido por decreto divino sobre uno de los muchos descendientes que tuvo David. Visto así, el como tú se refiere a la forma del llamamiento, no al origen tribal del mandamiento. Eso resuelve el primer problema. Pero aún nos queda el otro problema, el de Melquisedec. ¿Cómo explicar que el Mesías sería un Mesías sacerdotal como Melquisedec? Porque el Salmo 110 que mencionamos claramente dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La pregunta es: ¿quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? ¿Por qué un sacerdote según el orden de Melquisedec? Piensa en esto. Si el sacerdocio de Aarón fuese suficiente para purificar los pecados, ¿por qué varios siglos después de establecido el sacerdocio arónico, la Torá nos habla de la llegada de un sacerdote diferente al de Aarón según el orden de Melquisedec? Yo hice esta pregunta en una clase pasada. ¿En qué año fue establecido el sacerdocio arónico? En el 2448, 2448, desde la creación de Mashiach. En el año 2448. Es fácil recordarlo, 24 por 2, 48. Entonces, 2448. Ahí fue establecido el sacerdocio arónico. ¿En qué año fue establecido por Dios que el Mesías sería un sacerdote que vendría no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec? En el año 2748. Es decir, 300 años después. ¿Por qué entonces, 300 años después de establecido el sacerdocio de Aarón, el espíritu profético venido de Dios revela que el Mesías deberá ejercer un sacerdocio según el orden de Melquisedec? ¿Cuál es la diferencia entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec? Melquisedec es mencionado en la Biblia hebrea dos veces. La primera en Génesis 14, relacionado con la visita que hace Abraham a este sacerdote, a este rey de Salem, a quien Abraham le entrega los diezmos de todo el botín que obtuvo en la liberación de su sobrino Lot cuando
ganó la guerra contra todos aquellos que habían capturado a Lot. ¿Okay? Él viene de esa guerra con todo el botín y le entrega los diezmos a Melquisedec. Esa es la primera mención. La segunda mención se encuentra en el Salmo 110, donde se profetiza diciendo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, en el Código Real se menciona también Melquisedec. En una carta que supuestamente escribió Ra's Shaul posiblemente a los judíos de Qumran, él habla acerca de Melquisedec, capítulo 7 de la carta a los Hebrín. El hecho de que Melquisedec, escuchen esto, es muy importante. El hecho de que Melquisedec vivió en los días de Abraham significa que su sacerdocio es diferente al de Aarón, que vino después. Y el hecho de que al Mesías se le da un sacerdocio relacionado con Melquisedec significa que Melquisedec nunca pudo efectuar el tipo de sacrificio que haría el Mesías, porque si eso hubiera sido el caso, no tendría sentido enviar a Mashiach 2000 años después. Ahora, la pregunta es esta: según la Torah, ¿quién bendijo a quién? ¿Abraham bendijo a Melquisedec o Melquisedec bendijo a Abraham? La respuesta es no Abraham a Melquisedec, fue Melquisedec quien bendijo a Abraham. Y el Código Real hace un punto aquí, a no dudarlo, dice Ra's Shaul en esta carta: el mayor es quien bendice al menor, no el menor al mayor. En otras palabras, es el padre que bendice al hijo, no el hijo al padre. Piensa entonces en la grandeza de Melquisedec, que Abraham, teniendo la promesa y siendo el primer judío de la historia, es bendecido por un no judío, por un gentil temeroso de Dios, rey de Salem. ¿Quién fue entonces Melquisedec? A quien Abraham, con todo y lo grande que era, con toda y la promesa que llevaba adentro, le entrega los diezmos de todo, mostrando así que reconocía su superioridad, su llamamiento y su autoridad. Vamos a mirar un momento las cosas que sabemos de Melquisedec. Primero, sabemos que era sacerdote. Segundo, sabemos que era rey. En otras palabras, ejerció dos funciones, una función sacerdotal y una función monárquica, la misma persona. No era un sacerdote en Melquisedec, en Salem, llamado Melquisedec como un título, y otro rey llamado Melquisedec como un título también en Salem. Era una misma persona realizando dos funciones paralelas, una sacerdotal y otra monárquica. La monárquica es evidente porque el texto mismo nos dice que era rey de Salem. Y la sacerdotal también es evidente porque el texto mismo lo dice. En efecto, Génesis 14, verso 18, afirma que era sacerdote del Dios Altísimo. Segundo, Abraham le entrega los diezmos de toda su ganancia. ¿A quién pertenece el diezmo según la Torah? Según la Torah, el diezmo pertenece a los que sirven al altar. Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec porque era el que ejercía el rol sacerdotal en aquellos días. Además de eso, las memorias de nuestro pueblo indican que Melquisedec fue el maestro de Torah de Abraham. Melquisedec fue el mentor teológico de Abraham. Génesis Rabá afirma eso. Por tanto, nada más natural que él le entregara los diezmos al que le enseñaba Torah. De ahí sigue un principio en el judaísmo, que el que es instruido en la Torah debe hacer partícipe de toda buena obra al que le instruye Torah, siguiendo el ejemplo de Abraham, porque él nos da el ejemplo. Y una antigua tradición guardada por los rabinos afirma que no solamente Abraham, sino también Isaac y Jacob estudiaron a los pies de Melquisedec en una yeshiva que tenía Melquisedec en Salem. Más aún, la misma fuente judía antigua afirma que Tamar, con la que Judá tuvo un encuentro sexual aleatorio, raro, anormal, era hija de Melquisedec. Tamar era hija de Melquisedec. Y de esa relación aleatoria, rarísima, contraria a la lógica que se dio entre Judá y Tamar, desciende Peretz. Y Peretz, si tú le sigues el rastro, vino a ser el padre biológico de los judíos, de donde viene Mashiach.
¿Qué más sabemos de Melquisedec? ¿Qué más sabemos? Filón, un rabino, un maestro de Torah, helenista, afirmó en una generación justo previo a Yeshua, que escuchen esto, Filón de Alejandría, un judío helenista, enseñó que Melquisedec es el Logos. Es el Logos, o el sacerdote de Dios, cuya función principal es unir el mundo perfecto de Dios con el mundo imperfecto de los hombres. Dice Filón de Alejandría, Melquisedec representa el Logos, ese nexo que une el mundo perfecto de Dios arriba con el mundo imperfecto de los seres humanos abajo. Bueno, ¿qué otro dato más tenemos de Melquisedec? En el segundo libro de Enoch, aparecido a finales del primer siglo, se afirma que Melquisedec nació. ¿Está escuchando? ¿Está listo para escuchar esto? All right. Are you ready? Sure? 100%. Escuche lo que dice el libro de Enoch. El libro de Enoch, aparecido al final del primer siglo, afirma que Melquisedec nació milagrosamente de una virgen, y que al momento de nacer, anunciado por el ángel Gabriel, lo hizo totalmente desarrollado. En otras palabras, que cuando su mamá lo dio a luz, salió y se volvió un ser humano completo como Adán. Y que cuando el ángel Gabriel llega, se lo encuentra pronunciando bendiciones a Dios al lado de su madre. Y cuando el ángel Gabriel vio aquello, lo tomó consigo al Gan Edén. Y por eso fue preservado del diluvio universal. No tuvo que entrar en el arca con Noé y sus hijos. Y luego fue traído de vuelta a la tierra para servir de rey de Salem, y fue el maestro de los patriarcas. Y que ese fue Melquisedec. ¿Qué más sabemos de Melquisedec? Algunos sabios enseñaron que Sem, el hijo de Noah, heredó de Adán el sacerdocio. E incluso afirman que las ropas que Adán usaba para ministrar delante del Eterno le habían sido entregadas a él para ejercer ese sacerdocio. Y esas mismas fuentes indican que Sem estableció una yeshiva donde él enseñaba los 7 mandamientos universales. Y que Dios le había prometido que esos 7 mandamientos universales serían entregados a Israel, y que Israel era el que tendría la responsabilidad de enseñar los 7 mandamientos universales a las naciones. ¿Qué más sabemos de Melquisedec? Aquí viene un punto importante. En el Código Real, I'm very excited, as you can see it. En el Código Real se identifica Melquisedec. Are you ready para escuchar esto? All right. Are you ready there? All right. El Código Real dice que Melquisedec es sin padre, sin madre y sin genealogía. Melquisedec es sin padre, sin madre y sin genealogía. Hebreos capítulo 7, verso 3. ¿Qué significa esto? Porque cuando uno lo lee así a primera vista, parecerá que esta persona viene de otro mundo. Pareciera que esta es la encarnación de alguien. Porque nadie que no tenga ni papá, ni mamá, ni genealogía puede ser un ser humano. O sea, cuando tú lees el texto bíblico que dice sin padre, sin madre, sin genealogía, ¿qué significa esto? La interpretación cristiana de este versículo, diciendo que Melquisedec
no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía. Es una teofanía. Esa es la interpretación que dieron los padres de la iglesia. Es una teofanía, es decir, es una revelación divina del Mesías antes de su encarnación. De ahí que en la teología cristiana se afirma que el nacimiento del Mesías de la Virgen María no es su origen, es su encarnación. Él preexistía físicamente antes, porque Él es sin padre, sin madre y sin genealogía. Eso es lo que se ha enseñado. En el otro campamento te enseñaron eso. La realidad es que esta interpretación está a 1000 años luz de lo que el texto significa realmente. Y no tiene nada que ver con preexistencia cuando el texto dice sin padre, sin madre y sin genealogía. Y si no tiene que ver con preexistencia, entonces, ¿qué significa? Eso es exactamente lo que te voy a enseñar en unos minutos. ¿Okay? ¿Qué significa? Para entender bien esto, tenemos que comprender algo que es sumamente importante. Preste mucha atención, ¿ok? Preste mucha atención, porque tarde o temprano, Darwin, tarde o temprano te vas a encontrar con esta situación. Y tendrás que dar una respuesta a esto. Desde el punto de vista de la Torá, dada en Sinaí, todo sacerdote de la línea de Aarón tiene que tener padre. O sea, otro sacerdote. En otras palabras, la línea paternal es exigida para todo el que sea sacerdote en Israel. Y según las leyes de la Torá, esto funciona así. Si una madre es Cohen, ¿ok? Cohen, de la familia. De hecho, hoy día hay muchos apellidos Cohen, ¿no? By the way, mi niña Nehama está hoy en un Shabbat con una Cohen. ¿Okay? Que la invitaron al Shabbat. Está con una Cohen hasta el día de hoy. Estamos en el siglo XXI. Está con una Cohen. All right. Si una madre es Cohen, cuyo apellido es una referencia descendiente de los Kohanim, ¿okay? Si una madre es Cohen y se casa con un israelita que no es Cohen, el niño nacido no se considera Cohen, aunque la madre sea Cohen. Ahora bien, si un Cohen, un varón, si un Cohen se casa con una israelita que no es Cohen y tienen un hijo, el hijo es Cohen. Para ser Cohen kasher, tu padre tiene que ser Cohen kasher. De lo contrario, no es Cohen kasher. En cuanto al sacerdocio arónico, el padre da el sacerdocio, no la madre. ¿Están conmigo hasta aquí? All right. ¿Cómo aplica esto a Melquisedec? ¿Cómo aplica esto a Melquisedec? La respuesta está en descubrir cuáles eran las reglas que existían en Salem para el tiempo de Melquisedec. Okay. ¿Cuáles eran las leyes que existían en Salem para el tiempo de Melquisedec? Para poder entender el significado de sin padre, sin madre y sin genealogía. Hoy día nosotros sabemos cómo eran esas reglas por los descubrimientos arqueológicos que tenemos de esa época. Y mirando esas reglas, descubrimos que para ser rey o sacerdote en Salem, el aspirante tenía que reunir dos requisitos importantes. Número uno, que nadie previamente, por la vía del padre, hubiera sido rey. Segundo, que nadie previamente, por la vía de la madre, hubiera sido rey. En otras palabras, cuando alguien iba a la votación, pongámoslo así, para colocar un nuevo rey en Salem, se miraba la genealogía. Si alguien por la vía del padre había sido rey antes, no calificaba. No podía ir a la votación. No podía ir a las elecciones. Si alguien por la vía de la madre habría sido rey antes, no podía ir a elecciones. Es decir, no podía tener a nadie en su genealogía
que previamente hubiese sido rey de Salem. Por lo tanto, cuando la Escritura dice sin padre, sin madre, sin genealogía, no quiere decir que era un tipo que venía de Marte. Significa que era una persona que ni por el lado paterno ni por el lado materno tuvo a alguien que previamente hubiese sido rey en Salem. No tenía genealogía. Y consecuentemente era legítimo. En otras palabras, Melquisedec fue rey por decreto, no por herencia. Eso es lo que quiero decir, que fue por decreto, no por herencia. Que nadie antes, ni por la parte del padre, ni por la parte de la madre, había sido rey en Salem. Cuando juntamos todo esto, podemos entender mejor la relación entre Melquisedec, la figura histórica, y Yeshua, el anunciado sacerdote eterno de Dios, para expiar los pecados de muerte de Israel y del mundo. Observa, ambos tienen un sacerdocio que no está relacionado con la ley de Moisés. Ambos ejercen dos funciones sacerdotales relacionadas. Dos funciones relacionadas. La sacerdotal y la monárquica. Y tercero, ambos sirven de figura mesiánica. Uno siendo el anuncio y el otro la consumación. Por lo tanto, cuando hablamos de Mashiach, no podemos ignorar el rol sacerdotal primero y separado del rol monárquico que viene después. Y la figura que sirve para ilustrarnos eso es Melquisedec, sacerdote por un lado y por el otro rey al mismo tiempo. Siendo el Mesías un sacerdote que no viene por la línea de Aarón, sino por la línea de Melquisedec, significa entonces que ese Mesías está ofreciendo un tipo de sacrificio que supera los sacrificios y ofrendas que hizo Melquisedec. Y un tipo de sacerdocio que supera los ejercidos por Aarón en los días de Moshe Rabenu, en los días cuando se estableció por primera vez el sacerdocio en Israel. Basado en esto, podemos decir confiadamente que según las escrituras hebreas, el Mesías verdadero tiene un rol sacerdotal que cumplir según el orden de Melquisedec. La pregunta es, a ver, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué esto es tan importante? Esto es importante porque la mayoría de nuestros hermanos mayores te van a decir que Yeshua no cumplió ninguno de los requisitos del Tanaj para ser el Mesías. Te lo van a decir, o te lo vas a encontrar en algún momento. En algún chat, en alguna página web, en algún libro, te vas a encontrar que nuestros hermanos mayores se van a decir que Yeshua no cumplió ninguno de los requisitos del Tanaj para ser Mashiach. Por lo tanto, ellos desarrollan varias opiniones sobre Mashiach. Te van a decir, por ejemplo, que Yeshua es un fallido Mesías. Te van a decir, por ejemplo, que Yeshua es un falso Mesías. O te vas a encontrar rabinos que dicen que Yeshua nunca pretendió ser el Mesías, que eso fue una pretensión y una interpretación de sus estudiantes, pero que él nunca dijo que era el Mesías. Y te vas a encontrar rabinos que dicen que Yeshua ni siquiera existió históricamente. Así que tenemos un abanico de opiniones aquí. ¿Por qué razón muchos de nuestros rabinos afirman que Yeshua no cumplió ninguna de las profecías mesiánicas? Está haciendo un buen papel. Se va a hacer grande. Ok, exige. Cuando tiene, exige. Okay. La comida no se mendiga, se exige. Mira, ahí está. Volvamos al punto. ¿Por qué muchos de nuestros rabinos afirman
que Yeshua no cumplió con ninguna de las profecías mesiánicas. Porque cuando te dan la lista de las profecías mesiánicas que un aspirante a Mashiach tiene que cumplir, te citan todas las relacionadas con la figura y oficio monárquico del Mesías. Pero pasan por alto todas las profecías sacerdotales acerca del Mesías, relacionadas con un sacrificio por el perdón de cierto tipo de pecado, por los cuales la ley de Moisés no tiene provisión. Entonces chocan aquí con un argumento. Si Dios no permite sacrificios humanos, ¿cómo podemos aceptar que Yeshua es un sacrificio por los pecados? Y basados en esa premisa, todas las escrituras que presentan al Mesías en su rol sacerdotal, ofreciendo un sacrificio por los pecados de muerte de Israel y del mundo, lo pasan por alto. O le dan un significado totalmente diferente al que aparece en el texto. El resultado es que el Mesías les pasa por delante y no los reconoce. No los reconocen porque están esperando, Paolo, un león y les pasa por el frente un cordero. O sea, no los reconoce. Están esperando a un Mesías poderoso, invicto en las nubes del cielo y se le presenta a uno montado en un burro. O sea, no, están buscando una figura política. Están buscando un guerrero invencible. Están buscando un hombre fuerte. Les pasa por delante un siervo sufriente y humilde y no lo ven. ¿A qué podemos comparar esto? Ok, imagínate que usted nunca ha visto un elefante en su vida. Yo sé que sí, ok, pero trata de imaginar que ustedes nunca han visto un elefante en su vida. Entonces le enviamos a la India para que detectes un elefante y nos lo traigas para acá, para Nueva York. Y te damos las siguientes instrucciones. Un elefante tiene 2 patas, 2 cuernos, 2 alas y una cola enorme. Esas son las descripciones que te doy. Un elefante tiene 2 patas, tiene 2 cuernos, tiene 2 alas y una cola enorme. Cuando tú veas ese animal, tírale la red y tráelo, porque has encontrado el elefante que estamos buscando. Usted se va a la India con esas instrucciones y te subes a un árbol y ahí esperas a que pase este elefante de 2 patas, de 2 cuernos, de 2 alas y con una cola gigante. Cuando estás allá arriba esperando, viene un animal enorme, con 4 patas enormes, con una trompa enorme, con 2 colmillos blancos enormes y un rabo chiquitico. Y no le tiras la red. No le tiras la red, porque eso para ti no es el elefante. ¿Por qué razón no es el elefante? Porque las instrucciones que te dieron no describen el elefante de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? No le tiras la red. Usted está convencido que eso no es un elefante porque no guarda ninguna de las características que te dijeron del elefante. Así pasa el tiempo, usted nunca ve a ese famoso animal y te regresas. Y cuando te regresas sin el elefante, tu amigo que te envió te dice, ya tenemos el elefante. Dice, ¿cómo así? Sí, tenemos un precioso elefante. Los colmillos valen un tesoro. Las 4 patas que tiene, cada una pesa 1 tonelada. Tiene 10 pies de alto y le hemos puesto una montura encima que soporta a varias personas cómodamente viajando. Y como el rabo es pequeñito, no le molesta a nadie cuando lo mueve. Espera un momento, dice el hombre. Eso no es un elefante. El elefante no tiene esas características. Un elefante tiene 2 patas, 2 cuernos, 2 alas y una cola enorme. No, amigo, no. Me estás hablando de otra cosa. Un elefante tiene 4 patas, tiene una trompa larga, tiene 2 colmillos y un rabo corto. Que no, que tiene 2. Y ahí empieza la discusión. ¿Cuál es la razón de la discusión, Humberto? La descripción es diferente. Ese es el problema. Un hombre tiene unas características del elefante y el otro hombre tiene otras características del elefante. Resultado, nunca se van a poner de acuerdo, nunca.
excepto que lleguen a un consenso sobre quién es el único que tiene derecho a determinar las características de un elefante. Y esto es muy simple. El único que tiene derecho a definir cuáles son las características de un elefante es el creador del elefante, Dios mismo. Dios envía al Mesías como cordero, pero yo lo estoy buscando como león. Me pasa el cordero por delante y no le tiro la red. ¿Eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro? Esa es la pregunta. O sea, ¿cuál es la solución del problema? Entender que el Mesías tiene dos funciones que cumplir. Una función sacerdotal y una función monárquica. Y que la sacerdotal viene primero y la monárquica viene después. Entonces, si tomamos todas las características del Mesías en su función sacerdotal y la ponemos en una columna, si tomamos todas las características del Mesías monárquico y las colocamos en otra columna y las vemos sinópticamente, entonces comenzamos a mirar las cosas desde una perspectiva diferente. Entonces empieza la luz a entrar por la ventana. Porque yo estoy viendo ahora aquí las características del Mesías sacerdotal y estoy viendo aquí las características del Mesías monárquico. Pero si yo te presento solamente las del monárquico y no te digo cuáles son las sacerdotales, lógicamente cuando tú aplicas las características sacerdotales a Yeshua, aplica, pero si le pones las características monárquicas a Yeshua, no aplica. Entonces, si tú tomas todas las características de las funciones que tiene que cumplir el Mesías monárquico y la aplicas a Yeshua, no califica para ser el Mesías. ¿Por qué? Porque Yeshua en su primera revelación no vino a ejercer un rol monárquico, vino a realizar un rol sacerdotal. Pero si tú tomas las características del Mesías sacerdotal según están descritas en la Torá y la aplicas a Yeshua, todas le caen exactamente en la mano. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? Es importante que entendamos esto, ¿ok? Porque aquí tenemos un serio desafío. Los rabinos afirman que la idea de un Mesías sacerdotal que tiene que ver con la expiación del pecado no es una idea judía. Los rabinos afirman que un Mesías sacerdotal que tiene que realizar una expiación por el pecado no es una idea judía, que es una idea cristiana posterior que luego se aplica a Yeshua. La pregunta es, ¿será cierto eso? Hay evidencias históricas que demuestren que hubo escuelas y tradiciones judías antes de Yeshua que sí creyeron en un Mesías sacerdotal. ¿Hay alguna manera de demostrarle a aquellos que dicen que Yeshua no cumple los requisitos para ser el Mesías, porque esa idea de un Mesías sacerdotal que hace una expiación por el pecado no es judía y no existe en Israel? ¿Hay alguna manera histórica de demostrar que antes de Yeshua existían escuelas y tradiciones judías que hablaban de un Mesías sacerdotal que tendría que morir, que tendría que resucitar, que tendría que ejercer ese rol? Sí las hay. Y tenemos que conocerla, pero como dice Dani, ese será el tema de la próxima clase. Ese será el tema de la próxima clase. Pero ahora es importante que entiendas que según la Biblia hebrea, el Mesías tiene dos roles que cumplir. Uno sacerdotal y uno monárquico. Y es importante que entiendas que según la Biblia hebrea y los sabios judíos, el Mesías, como enseñé en la clase pasada, viene, aparece, se esconde por un tiempo y reaparece para concluir su obra. Y es importante que entiendas que cuando los rabinos te dicen que Yeshua no califica para ser el Mesías, tienen razón. Cuando los rabinos te dicen que Yeshua no califica para ser el Mesías, tienen razón. ¿Cómo así? Tienen razón en tanto que le apliquen a Yeshua las exigencias y criterios que aplican a Mashiach ben David. Pero cuando le aplicas a Yeshua los criterios del Mesías sacerdotal,
No hay otro que cumpla mejor esas exigencias al pie de la letra como nuestro justo Mesías Yeshua. Entonces, ¿cómo podemos tener la seguridad y la confianza de que estamos, Paolo, en el verdadero Mesías? ¿Cómo yo puedo tener la seguridad y cómo yo puedo tener la confianza, más allá de cualquier duda razonable, de que estamos en el verdadero Mesías? Porque todos los requisitos para el Mesías sacerdotal o el Mesías sufriente fueron cumplidos en él. Entonces, es absolutamente razonable pensar que si cumplió con eso, también va a cumplir con lo otro. Y por eso podemos decir, si se levanta en Israel un varón nacido de mujer, como nacen todos los hombres, de la tribu de Judá, de la casa de David, de la ciudad de David, erudito en la Torá, como fue dada por Moshe Rabbeinu, que se caracteriza por su humildad y sencillez de corazón, por su apego a la Torá, que la declara eterna y permanente, enseñándola a todas, exigiendo el arrepentimiento hacia Dios como el requisito de la redención, de corazón puro, de manos limpias. Si aparece uno así, sanando a los leprosos, liberando a los endemoniados, rechazando que lo coronen rey y anunciando que Él expone su vida por el perdón de los pecados de muerte de Israel y del mundo, entonces podemos asumir que es el Mesías. Si en efecto muestra todas esas señales y muere antes de la destrucción del segundo templo, antes de la destrucción de Jerusalén, y resucita al tercer día conforme a las Escrituras, entonces sabemos indubitablemente que es el Mashiach y podemos tener la absoluta confianza que el resto de las profecías monárquicas anunciadas para él en los profetas van a ser cumplidas al pie de la letra en el tiempo designado para esto por el Eterno. Es decir, traer de vuelta a las 12 tribus de Israel, reconstruir el templo, eliminar la idolatría de la tierra, establecer una edad de paz y justicia para todos los hombres. Pero, si primero no sufre y se hace responsable de nuestros pecados de muerte, ofreciendo su alma en expiación por esos pecados, y si no es levantado de entre los muertos por Dios al tercer día, no importa lo grande que sea, no podrá ser nunca el Mesías de Israel. Cuando colocamos las cosas así, es claro que la única persona judía que cumple estos requisitos es nuestro Santo Maestro, el Maestro de justicia de Israel y del mundo, su majestad, Yeshua HaMashiach. Y lo maravilloso de todo esto es que tales ideas provienen todas de Sinaí. Todas de Sinaí. Como es el caso de los 70 ancianos que profetizaron ese solo día y continuaron profetizando en los días posteriores, en los profetas y maestros que vinieron después y que continuaron la obra que se inicia originalmente en Sinaí. Vamos a concluir nuestra parashá. Uno de los aspectos más desafiantes de nuestra parashá de Be'alotejá es la enorme lista de problemas que narra y que resultaron después de la revelación de Sinaí. Al contemplar la lectura de la Torá para esta semana y más adelante el resto del libro de Números, ¿cuántas cosas vienen mal? ¿Cuántas cosas vienen mal? Solo en la lectura de la Torá de esta semana, la gente lo primero que vemos es que la gente se queja del maná. Se queja del maná. Luego 2 hombres que profetizaron, que recibieron el espíritu profético de Moshe Rabbeinu, Eldad y Medad. Observa eso, 2 hombres que recibieron una porción del espíritu profético de Moshe Rabbeinu, condujeron, dirigieron, levantaron una disputa sobre la autoridad de Moshe Rabbeinu. No solamente esto, luego vienen Miriam y Aarón, desafían la posición de Moshe como profeta de Dios y hablan la Lashon Hara. Miriam inicia la Lashon Hara, nada menos que contra Moshe Rabbeinu, su propio hermano, y arrastra a Aarón en ese proceso. Es decir, después de este acto extraordinario
de la distribución y transferencia de espíritu. A estos 70 hombres no viene sino una cadena de problemas. Y si tú sigues mirando las lecturas subsiguientes, surgen todo tipo de problemas. Nos vamos a encontrar con los espías cobardes que propagan el pánico entre la gente de Israel. Nos vamos a encontrar después con la rebelión de Coré. Nos vamos a encontrar que hasta el propio Moshe Rabeno cae en un desliz, golpeando la roca, junto con Aarón, lo cual provoca que antes que ellos no puedan entrar a la tierra de Israel, sino que antes de ese gran sueño de sus vidas, tienen que irse de este mundo. Y si sigues leyendo, es un problema detrás del otro. La serpiente de bronce, el pecado de Baal Peor, y más, y más, y más. Todas estas historias están repletas, al parecer, de una cadena ininterminable de problemas después del evento glorioso de la transferencia de espíritu. Después que reciben el espíritu profético, no viene sino historias de problemas y problemas y problemas. No salían de uno cuando entraba el otro. ¿No te ha pasado eso a ti también? ¿No te ha pasado muchas veces eso también a ti? Pareciera que no sales de un problema cuando ya el otro te está tocando la puerta. Oye, aquí estoy. En el libro de Eclesiastés nos dice el rey Salomón: nunca digas cómo es que las cosas fueron mejores en otras épocas a las que ahora vivo. Porque si haces así, no estarás preguntando con sabiduría. ¿Estás escuchando lo que dice el proverbio? Dice Salomón: nunca digas, ¿cómo es posible que las cosas fueron mejor para mí en otro momento que el que estoy viviendo ahora? Porque cada vez que preguntes así, estarás preguntando sin sabiduría. Dicho en una paráfrasis moderna, ¿cómo es posible que antes de ir a Israel las cosas me iban mejor? Y después que hice el viaje a Israel, pareciera que se me desató una plaga. ¿Cómo es posible que antes de conocer las raíces hebreas las cosas me iban súper bien? Nomás hice meterme en esto de las raíces hebreas, hice un problema detrás del otro. O he decidido en mi corazón servir a Hashem. He decidido de corazón ponerme al servicio de Hashem. No basta que hiciera eso cuando me vienen 1000 problemas que antes no tenía. Dice Salomón: nunca digas que las cosas pasadas te fueron mejores que ahora, porque al hacerlo no estás hablando con sabiduría. La palabra sabiduría que usa Salomón ahí es Jokmah. Jokmah es una verdad que, excepto que Dios te la revele, nunca vas a dar tú con ella. Jokmah significa que para entender lo que está pasando necesitas de la revelación divina. Porque tu mente finita no será capaz de entender por qué cuando tomas ciertas decisiones importantes en tu vida no te vienen sino problemas detrás de otros. Y dice Salomón: cuando eso te suceda, nunca digas antes me iba mejor. Porque al momento que tú digas que antes me iba mejor, no estarás preguntando con sabiduría. Lo que dice aquí es que si haces una pregunta de este tipo, realmente no estás buscando una respuesta. Realmente, sonría, que a Hashem le ama muchísimo. Realmente no estás buscando una investigación científica independiente. Salomón lo que está diciendo es que en el fondo no estás haciendo otra cosa que quejarte. Que en el fondo no estás haciendo otra cosa que quejarte. O sea, ¿cuál es el punto para todo esto? ¿Cuál es el punto para todo esto? Normalmente hay un punto. Las narraciones bíblicas no parecen haberse contado solo porque sucedieron.
Sí, la Torá no está escrita simplemente para recordarnos cosas que sucedieron. La Torá está escrita con un propósito. A menudo el pasado se cuenta para explicar el presente. En el libro de Génesis, por ejemplo, las historias de los ancestros meritorios de Israel nos ayudan a entender la conexión especial de Dios con los descendientes. El libro de Éxodo está escrito para que conozcamos esa conexión, que los hijos de Jacob bajaron a Egipto, aumentaron mucho, luego un malvado faraón los esclavizó hasta que Dios los liberó, los llevó a Sinaí, donde nos adoptó como el pueblo escogido. Todo esto es una historia feliz, la marcha de Israel, de la esclavitud a la libertad, el pueblo elegido por Dios. Es decir, todas las historias bíblicas están escritas con un propósito. Pero el relato de la Torá está claramente determinado, afirmando que no siempre todas las cosas que suceden las vamos a entender. Y en cuanto a la lectura de esta semana, algunas personas se quejan con Moisés sobre el maná. Están aburridos de comer la misma cosa y pronuncian esta frase que les voy a comentar a ustedes y de la cual tenemos que cuidarnos muchísimo nosotros en el siglo XXI también. ¿Qué fue lo que le dijeron a Moisés Rabbeinu? Le dijeron, voy a leerles: recordamos el pescado que solíamos comer de gratis en Egipto. Oiga bien lo que estaban recordando. En el desierto, comiendo maná. Le dice, Moisés, estamos cansados de este maná. Estamos recordando el pescado que solíamos comer gratis en Egipto. Los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y el ajo. Mira esto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Sabe lo que tenemos aquí, Cristina? Un estado alterado de la conciencia. Cuando las personas se quejan, se están tomando una droga que afecta su sistema endocrino. Y el sistema endocrino, a través del hipotálamo, le envía a la corteza cerebral ideas fantásticas, ideas disfuncionales. Mira cómo los estados alterados de la memoria nos hace decir cosas que nunca han existido y que nos empujan a un desequilibrio de nuestras emociones. Piensa en esto. ¿Cómo puede alguien decir que en Egipto comían pescado gratis, pepino gratis, melones gratis, puerros gratis, cebollas gratis y ajo gratis en Egipto? Si los egipcios no le daban ni paja le daban para construir ladrillos, cuanto menos estos manjares deliciosos. ¿Cuándo fue, Dani? ¿Cuándo fue que el faraón le dio estos manjares a los esclavos hebreos como premio de su trabajo que hacían? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Nunca! Eso no existió. Dice Eclesiastés, dice Salomón, nunca digas, nunca te preguntes por qué los tiempos anteriores fueron mejores que el presente. Porque cuando preguntes así, no lo estarás preguntando con sabiduría. Morán Berrabotay, muchas veces por no disfrutar lo que tenemos, lo perdemos. Muchas veces, por no disfrutar lo que tenemos, lo perdemos. El error más grande que cometieron los israelitas fue quejarse del maná versus las cebollas de Egipto. Porque al momento que tú te comparas con los demás, al momento que comienzas a descender por la cuesta peligrosa de la autodecepción, ¿me estás escuchando que estoy hablando? Al momento que empiezas a compararte, tu situación antes, tu situación ahora, o con otras personas, al momento que comienzas a descender por la cuesta peligrosa de la autodecepción. Morán Berrabotay, se los digo con todo mi corazón, la insatisfacción produce neurosis.
La insatisfacción produce neurosis. Y la neurosis produce estados alterados de la conciencia, como sucedió con estos israelitas que hablaron de pescado gratis, pepinos gratis, cebollas gratis, ajo gratis en Egipto, cuando nunca tuvieron esos manjares en Egipto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una clara disfunción emocional que los llevó a pensar que los pescados y los pepinos y las cebollas y los ajos, que los capataces egipcios que los maltrataban, constituía su comida ya, era también de ellos, cuando en realidad se estaban muriendo de hambre. ¿Por qué viene esto así? Por el síndrome de la queja. El síndrome de la queja vuelve neurótica a una persona. El síndrome de la queja, de renegar de todo, de lamentarse de todo, daña tu alma. Cuando nos pasamos la vida quejándonos, nos llenamos de miedos. Cuando nos pasamos la vida quejándonos, nos llenamos de resabios, de intolerancia, de culpabilidad. Es suficiente haber llegado hasta aquí con esos síndromes controlando tu mente. Es suficiente. Hoy es tiempo para agradecer a Dios por todas las cosas lindas que te ha permitido vivir. Hoy es el tiempo para reconocer a Dios. Mira el lado bueno de las cosas. Regocíjate en la vida, no en la muerte. Alégrate porque todavía tienes fuerzas para vivir. Cuando llegan los problemas, que siempre vienen, aprovecha ese momento desafiante para descubrir recursos escondidos adentro de ti. Ser más creativo, mayor imaginación, aceptándote, no denigrándote, valorándote, no pisoteándote. Cada vez que te quejas, pisoteas tu dignidad humana. Cada vez que vives quejándote, limitas tu potencial humano. Hoy es un tiempo bueno para ti, para soltar las muletas de los remordimientos, de los resentimientos, de los enojos, de los descontentos, de las decepciones. Morán Berrabutai, no permitas que desengaños, desesperanzas, fracasos, amarguras, traiciones, desaciertos, metidas de pata que has dado, se transformen en una cárcel emocional que te mantenga esclavizado, atrapado, aprisionado, inmovilizado, detenido en el camino sin saber qué hacer. La buena noticia de esta parashá es que en Sinaí se selló tu libertad. Y esa porción de libertad que se selló en Sinaí, marcando la total diferencia entre lo que pasó en Egipto y lo que va a pasar ahora caminando con Dios, te pertenece también a ti, porque tú estabas allí cuando eso ocurrió. Lamentablemente, muchos judíos seguían extrañando las cadenas, los látigos, las humillaciones. Y no los vamos a condenar. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a nadie? No los vamos a criticar. Uno no sabe las heridas que las personas llevan por dentro. Es fácil criticar, pero tú no sabes de los dolores que las personas pueden llevar por dentro. El daño que el faraón les hizo a muchos de ellos fue tan profundo que no era fácil para ellos soltarlos. No cometamos nosotros, Rabotai, el mismo error. No te vuelvas nunca más al Egipto de donde el Señor te sacó de una vez y por todas. Como está escrito, por ese camino nunca regresarás. Egipto queda prohibido para nosotros, nunca más, porque Dios te sacó de allí. Cualquier cosa que signifique Egipto para ti, Dios te sacó de allí.
Cualquier cosa que Egipto signifique para ti hoy, Dios te sacó de allí. No te compares más con las cebollas de Egipto, porque cuando tú piensas que tus días previos en otro lugar eran tiempos mejores, no estás preguntando con jogma, no estás preguntando con sabiduría. En realidad estás quejándote internamente y la queja daña tu espíritu, limita tu potencial, arruina tus habilidades. Dios ha permitido que ciertos escenarios desafiantes estén cruzando en tu camino, porque dentro de ti están escondidas extraordinarias habilidades para superarlos, y Él te está empujando para que descubras esas habilidades y te vuelvas un gigante del camino. El maná caía cada día. Cada día caía maná. Cada día. El único día que caía doble era el sexto día, para que no tuviéramos que ir a buscar el Shabbat. El resto de los días, la porción justa descendía del cielo. ¿Qué significa esto para nosotros en el siglo XXI, Leslie? Significa, Leslie, que no pienses que porque no tengas en el banco suficiente para muchos días, eso significa que Dios te va a abandonar tu suerte. No es así. Cada día vendrá el maná para ti. Cada día vendrá el maná para tu casa. Porque no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hoy, Hayom, hoy es un día maravilloso para soltar esas muletas de la queja. Soltar las muletas de la autolástima. De pensar que cuando estabas en el otro lado, las cosas te iban mejor. No es así. Dios te ha traído hasta aquí y no te va a soltar, no te va a dejar, no te va a desamparar. Mira todo lo que hemos aprendido en nuestra clase sobre Mashiach hoy. Mira toda esta complejidad, mira todo este trama, todo este misterio. Mira todo este jeroglífico profético lleno de interrogantes, lleno de enigmas. Pero ¿sabes qué? Dios está en control. Él tiene el mundo en sus manos y nada, absolutamente nada se escapa de su poder. Y esta parashá tiene que ver con la instrucción del encendido de la menorá, de traer luz, de revelar las cosas que están escondidas. Y si tú pones tus ojos en Dios y te conectas con Él, salvación vendrá de parte de Él para ti. Sanidad vendrá de parte de Él para ti. Recursos vendrán, soluciones vendrán. Esa deuda la pagarás. Esos déficits serán superados, porque el Dios en quien tú has creído nunca te soltará, nunca te abandonará. Y aunque tu padre y tu madre te dejen, Él siempre te tomará de la mano y te llevará al lugar que tiene destinado para ti. ¿Cuál es el mensaje entonces, Humberto? El mensaje es: soltemos esas muletas de la dependencia del miedo. Como dijo un gran rabino del siglo XVIII, del siglo XIX, la vida es como un puente estrecho que tenemos que cruzar. Lo importante es no tener miedo. No tener miedo. Suelta hoy las muletas de las dependencias del miedo, de la frustración, del resentimiento. Suelta todo eso hoy, suéltalo todo, suéltalo. Cambia todos tus miedos por uno solo, el miedo a Hashem. Suelta todo eso. Ven hoy y refúgiate bajo las alas del Altísimo, porque allí nadie te podrá tocar, nadie te podrá hacer daño. Recuerda que el Mesías apareció y se escondió, pero reaparecerá otra vez con mayor luz y con mayor poder. Hay momentos, yo sé, hay momentos que parece que todo está perdido. Hay momentos que parece que el barco hace agua y no hay esperanza. Pero eso es solo una ilusión. Porque nosotros andamos por fe, no por vista. Nuestras decisiones no se toman por lo que estamos viendo ahora, sino
en base a aquel que sostiene mi vida fuertemente en sus manos. Y su brazo va a reaparecer. Y tú podrás estar seguro de su salvación. Hoy, en esta parasha, Dios te está diciendo, suéltate. Suelta todas esas muletas. Suéltalas todas. Y ven y refúgiate debajo de mis alas. Porque allí estarás seguro. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cierra tus ojos un momento y experimenta esa transferencia de espíritu tú también. Que el espíritu de esta parasha, que es espíritu de luz y de esperanza, venga sobre ti y se apodere de ti, se apodere de tu alma, se apodere de tu casa, se apodere de tu familia, se apodere de tu empresa, se apodere de todos tus negocios y comience a fluir la vida, comience a fluir la salvación, comience a fluir la sanidad, comience a fluir la esperanza. Eso es lo que más deseo para ti en este día de Shabbat, en esta parasha. En lo más profundo de tu corazón, dile a Hashem, hoy cambio todos mis miedos por uno solo, el miedo a ti. Hoy suelto todas las muletas de las dependencias, de lo que los ojos ven. Y me concentro solamente en lo que tú has prometido hacer por mí. Hoy tomo la decisión de refugiarme bajo tus alas. Echat Elohenu Baruch Adonenu Baruch Shemo Kadosh Elohenu Kadosh Adonenu Kadosh Shemo. ¿Quieres cantarlo después de mí como expresión de tu emuná, de tu fe? Echat Elohenu Baruch Adonenu Baruch Shemo Kadosh Elohenu Kadosh Adonenu Kadosh Shemo. Que esto sea así en tu experiencia. Que Dios pase por tu casa, sane tus heridas y te restaure la paz. Y te restaure la paz. Y si esta clase de hoy, si esta enseñanza de hoy ha sido de bendición para ti, no te olvides que todo este enorme ministerio, todo el mundo, se sostiene por las donaciones de hombres y mujeres como tú, que reconocen la importancia que tiene que este mensaje llegue al mundo entero. Que Hashem te guarde, te sostenga todos los días de tu vida. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.